En la vida humana, ¿qué es lo que hace a un humano, a una persona o a un evento que sea extraordinario? ¿No es cierto que salga de los parámetros normales de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver? De la norma, del patrón, de la medida que comúnmente ya está establecida. Como por ejemplo, ¿recuerdas? Había un personaje de artes marciales muy famoso que ya murió. Se llamaba Bruce Lee. Si alguna vez has visto una película de Bruce Lee, puedes notar rápidamente que lo que él hacía, las artes marciales y cómo él llevaba esa disciplina y lo mostraba en la pantalla no era un acto normal. Parecía como si esa persona hubiera sido enviada desde los cielos y hubiera aterrizado aquí en la tierra, porque era un fenómeno con lo que se refiere a artes marciales. Me atrevo a decir que era la persona con más habilidades de artes marciales que ha existido a lo largo de la humanidad. Algo muy parecido también podemos decir de los Beatles. Los Beatles fueron un fenómeno en su tiempo. Revolucionaron la era de la música. No por nada se hicieron tan famosos, no por nada se atrevieron aún a blasfemar y decir que ya eran más famosos que Jesús. Sus canciones revolucionaron las letras de las canciones de los días, donde se atrevían a decir cosas que en ese momento ya eran muy elevadas, ya rayaban la norma de la moralidad. Lo mismo podemos decir de Usain Bolt, aquellos que les gustan los deportes, este jamaiquino corredor que ha roto todos los récords de velocidad. Y hasta ahorita no ha habido nadie que supere los récords de velocidad. Una persona extraordinaria según el estándar de los velocistas. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que supera la norma o la expectativa de lo que un ser humano puede lograr, ¿cierto? Entonces, actos como estos, cuando la norma ha sido superada, es que podemos considerar a una persona como extraordinaria, ¿cierto? Y como estos hay otros ejemplos, sin lugar a duda. Sin embargo, déjame te cuento algo. Al final del día, todos estos ejemplos de estos hombres que te he dado caen en lo ordinario cuando se refiere al origen de estas personas. Su origen de ellos es muy similar al origen que tú y yo tuvimos. Los dos tuvieron una mamá, todos tuvieron una mamá, tuvieron que tener un papá. Todos aunque tuvieron habilidades extraordinarias de alguna forma, tenían que ir al baño, les dolía el estómago, se enfermaban. Eran muy similares a nosotros en otras áreas de su vida. Áreas en las que si los comparábamos con nosotros no tenían nada de extraordinario, ¿cierto? En nuestro texto esta mañana aprenderemos sobre la verdadera definición de extraordinario, donde el doctor Lucas en su evangelio nos va a narrar sobre el origen de un bebé poco común. Un hijo fuera de lo ordinario, como dice el título de mi sermón. Un hijo el cual es incomparable debido a que su origen resalta el patrón y la norma. Resalta lo ordinario, un hijo extraordinario. En nuestro texto esta mañana vamos a ver 4 aspectos que hacen de Jesús un hombre extraordinario y digno de nuestra adoración. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 26 al 31, así que si tienes tu Biblia, vamos ahí. Versículo 26 dice, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida,
el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mi esposa es madre de 3 hijos. Y si hablas con ella, no le va a quedar otra más que admitir que yo soy parte de la culpa de que ahora tiene 3 hijos. Mi esposa por sí sola nunca hubiera podido concebir a un bebé en su vientre. Si mi maestra de biología está en lo correcto, se necesitan 46 cromosomas para que se forme una criatura en el vientre de una madre. Y mi esposa solo contaba con 23. Alguien más tuvo que haber puesto los otros 23 cromosomas para que se formara ese ser en el vientre de mi mujer. Se necesitaba de un hombre para concebir a cada uno de mis hijos. Esto en cuanto se refiere a lo ordinario, a lo que se espera. Pero la sección que acabamos de leer describe otro tipo de concepción, ¿cierto? No describe una concepción común, sino más bien una donde se requirió solo de la intervención de una mujer. Una concepción anunciada, no con una prueba de embarazo, no con un médico o una partera, sino por un ángel, el cual le declara a la Virgen que va a ser mamá de la forma más inusual, sin la ayuda de su futuro esposo Josué, que según el texto acabamos de leer es descendiente de David. Probablemente hay personas que se jacten de que fueron concebidas en París, o de que fueron concebidas en algún crucero o en la luna de miel de sus padres. Pero solo hay uno que se puede jactar de haber sido concebido en el vientre de una virgen, como dice el primer énfasis de mi sermón. Jesús, iglesia, fue concebido en el vientre de una virgen. Esto debería de volar nuestras mentes. Algo que sale de la norma, algo que resalta. No es la norma. No te acostumbres a esa idea porque no es normal. Eso debería maravillarte. El ángel le hace saber a la mujer que es muy favorecida por Dios. En otras palabras, le está diciendo que no hay nada en ella que la haga merecedora de ese favor. Cuando tú eres muy favorecido, precisamente eso es lo que significa. No es que tú te lo ganaste, no es que lo merecías. Se te ha dado mucho favor, favor inmerecido. Es el simple hecho de que Dios quiso derramar su gracia sobre ella para usarla como un instrumento para traer redención a los hombres. Ese fue el favor que ella ganó. El anuncio de esta concepción no lo hizo una partera, ya lo dije, no lo hizo un ángel, no lo hizo un doctor, sino lo hizo un ángel. Te pones a pensar, fue un ángel, un ser celestial. Un ser sin pecado. No por nada dice el texto que María se turbó por las palabras del ángel. Esto provocó temor en María. El temor, iglesia, es una expresión común en la Biblia cuando un ser celestial tiene un contacto, tiene un encuentro con un ser humano. Y debe ser una experiencia natural que venga temor a los corazones de alguien que por naturaleza es pecador. Así que si María tuvo temor, es porque ella era una pecadora más, que fue muy favorecida, que se le dio mucha gracia de sobremanera. El ángel no solo le dio la noticia de la concepción anormal que experimentaría la Virgen, sino que también le dio el nombre del bebé.
Algo poco común, por cierto. Me atrevo a decir que la mayoría de ustedes pasaron mayor parte del tiempo o algo del tiempo previo a la luz de sus hijos, si es que eres padre o madre, tratando de pensar cuál era el nombre que le ibas a dar a esa criatura. Tal vez algunos fueron impuestos por la familia, por tradición. Tal vez fue la madre o el abuelo insistiendo en que tenía que llevar tal o cual nombre. Pero en su mayoría no fue así. El texto nos dice, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, le dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús. Ya de por sí el nombre le estaba mandando un mensaje muy claro del tipo de hijo que iba ella a concebir. El tipo de hijo que nos dice Mateo 1:21, que se nos dice que Jesús es debido a que Él dará salvación a su pueblo de sus pecados. Esa es la interpretación de ese nombre, Jesús, que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Que Jehová salva, que Él mismo lo va a hacer. En su nombre venía implícito esos propósitos con los cuales Él iba a nacer. Este bebé extraordinario vino a este mundo para salvar. Este es otro aspecto que lo convierte en extraordinario. Muchos allá afuera, o aún aquí adentro, todavía no saben cuál es el propósito para sus vidas. Este bebé ya sabía, aún desde antes de ser concebido. Más adelante explicaré cómo es que tenía que salvar. Por el momento es importante que entendamos que fue concebido en una virgen y que Él tenía que ser humano. Por eso la necesidad de ser concebido dentro del vientre de una humana. Él tenía que ser humano. ¿Por qué? Tenía que ser humano porque vino a cumplir la condena de los humanos. Ya que por un hombre entró el pecado al mundo. Y de la misma manera, por un hombre tenía que salir el pecado. Tenía que pagarse la condena por el pecado, las consecuencias de ese pecado. Porque Dios es justo. Amén. Vamos a seguir leyendo, iglesia, versículos 32 al 33 para ver el siguiente aspecto que hace a este Jesús un nombre extraordinario. Dice versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Iglesia, algo que diferencia a Jesús de cualquier otra persona que se diga ser extraordinaria es que su nacimiento fue anunciado mucho tiempo antes de que ese ángel tuviera un encuentro con María. Muchísimo tiempo antes. Ahora sí, recuerdan que les dije que fueran apartando los textos. Si gustas ir conmigo y si no, no te preocupes, lo voy a leer. En Génesis 3:15 vemos algo que los teólogos han llamado el protoevangelio. O sea, hace una anticipación del evangelio, una declaración del evangelio que había de ser proclamado cuando Cristo regresara. Y es Génesis 3:15 que nos dice, donde Dios habla a la serpiente que engañó a Eva y a Adán y les dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Te das cuenta? Ahí es una proclamación de lo que Dios iba a hacer para redimir, para restaurar, para revertir la maldición de cuando el pecado entró al mundo. Esa simiente, esa semilla que iba a ser plantada en el vientre de María. Daniel 7:13 al 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Te das cuenta? La visión de Daniel es precisamente esa, de uno que iba a venir como en forma de hombre, que iba a tener dominio, que iba a tener gloria, que iba a tener autoridad y que iba a venir a establecer un reino eterno. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13 dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, este es Dios hablando al rey David, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿De quién nos dice el texto? ¿Con quién estaba esposado María? Con José, descendiente de David. María misma, en otros evangelios, también es descendiente de David. Entonces te das cuenta, este niño anunciado a esta virgen no es la novedad, o no debía haber sido la novedad. El niño anunciado desde tiempos antiguos lo hace extraordinario. Amén. Ese es el segundo punto de mi sermón. El tercer punto lo vamos a encontrar en los siguientes versículos 34 al 35. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si algo era María, era muy joven, pero no tenía ningún pelo de tonta. Ella sabía muy bien el proceso natural de la vida y seguramente ella asistió, a todas sus clases de biología. Seguramente no había la necesidad de explicarle cuál tenía que ser el proceso. Así que hizo la pregunta correcta. La pregunta correcta que venía natural después de la declaración del ángel: necesito tener a un esposo, básicamente le estaba diciendo en otras palabras. Necesito un hombre para llevar a cabo el plan redentor, el plan de concepción de este que es grande. Lo que ella todavía no entendía es que el bebé que había de ser concebido en su vientre no sería un bebé ordinario. Ella tenía que entender eso, y el ángel con mucha paciencia se lo iba a hacer entender. No entendía que este bebé nacería con un ADN divino, como dice el tercer énfasis de mi sermón. No un ADN regular, promedio, como el tuyo o el mío, sino un ADN divino. Versículo 35 es una cátedra de biología de los cielos que el ángel le da a María y a nosotros también de este lado de la cruz, para que entendamos cómo es que la deidad iba a encarnar en el vientre de esta virgen. Le dice esto, el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la clase de biología. Y claro, el texto no nos lo ponen ahí para que entendamos cómo fue ese proceso, porque no hay forma de que tú y yo podamos entender este proceso. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Creerlo porque nos ha sido revelado, creerlo porque viene de la boca de un ángel, creerlo porque fue consumado. Y es verdad. Contrario a lo que pasa con el humano promedio, que es concebido con un acto sexual, este bebé Jesús es concebido con poder de lo alto, en el poder del Santo Espíritu de Dios, de forma que su esencia sería la de santo. El texto nos lo dice: el santo niño. ¿A quién se le puede atribuir este adjetivo sino a Dios mismo?
Como solo Dios es santo, también este bebé en el vientre de esta mujer tendría ese atributo, el atributo de Dios, que solamente se le puede dar a Dios y a nadie más, y que sería blasfemo decirte a ti santo, si no es porque tienes esencia de la deidad en tu persona. Jesús no era cualquier bebé, iglesia, sino que era el Hijo de Dios, como dice el final del versículo 35. Era el Hijo de Dios, era el unigénito de toda la creación. Era el Alfa, el que no tuvo ningún inicio, no fue creado. Fue el autor de la creación. Isaías mismo en capítulo 6 nos dice un poco de la visión de quién es Dios. Nos dice que el querubín cantaba en adoración esta frase: santo, santo, santo es el Señor. Y aunque el texto no nos lo dice, nos podemos imaginar un poco de lo que ya sabemos de quién es este Dios, que es un único Dios, pero que existen tres personas. Y seguramente esa repetición hace alusión a esas tres personas que están sentadas en el trono y que las tres son Dios. Y que el Padre es santo, y que el Espíritu es santo, y que el Hijo es santo, y por eso santo, santo, santo. Ese mismo santo que es adorado por querubines, ese mismo santo que los mismos querubines se tienen que cubrir con sus alas que les fueron dadas para poder estar en la presencia del Divino, del Altísimo, es el mismo santo que ahora se hace carne, que es concebido en el vientre de una virgen. Y por si no fuera suficientemente extraordinario que tuviera esencia divina, versículos 36 al 38 nos dan un aspecto más que hacían de este bebé Jesús un bebé fuera del ordinario. Así que vamos a ver otra vez las Biblias. Versículo 36 dice: y he aquí, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Recuerdo mucho cuando vivía afuera, tuve algunas conversaciones con musulmanes en mis intentos de compartirles de Jesús. Y una de las cosas que les fastidiaba mucho a ellos, que se les hacía una aberración, se les hacía inconcebible, era el hecho de que yo me atreviera a afirmar lo que dice la palabra de Dios, de que Dios se hizo carne, de que Dios se encarnó, de que Dios se hizo hombre, que se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Eso para un musulmán es totalmente un pensamiento cósmico, inconcebible. Es una ofensa, es una aberración. Para lo cual yo me maravillaba. Yo decía, ¿cómo es posible que haya tanta ceguera espiritual en el simple hecho de considerar ese acto? Aún sin importar que estuviera revelado en nuestras Biblias o no. Ellos, en su intento de exaltar a Dios, de hacer más grande a Dios en su teología, en realidad lo estaban minimizando, lo estaban limitando. Estaban diciendo, Dios lo puedo encerrar en una caja. Y Él no puede, no tiene el derecho, no tiene la habilidad de encarnarse en un hombre y habitar entre nosotros. Básicamente es lo que ellos estaban diciendo. Y la pregunta natural venía entonces, ¿quién creía en un Dios más grande? ¿Ellos o yo? Si su Dios no tenía la capacidad de hacerse una de sus criaturas, entonces ¿qué tipo de Dios es ese? ¿No más bien será
¿Un ídolo? ¿Un Dios falso? ¿Un engaño? Si Dios es Dios, Él puede hacer todo lo que no contradiga sus límites y su naturaleza. Y eso es precisamente la historia de la natividad de Jesús. Eso es precisamente lo que hemos venido viendo en la narración de la historia de Lucas en este texto que hemos leído esta mañana. Que Dios puede hacer precisamente eso. Que nada, como diría el versículo 37, ninguna cosa es imposible para Dios. Esa es la declaración del ángel. Ninguna cosa es imposible para Dios. Y esa es una de las razones principales que lo hacen digno de adoración. También por ahí estamos leyendo los varones un libro que se llama Sígueme, de David Platt. Y una ilustración que él usó con unos musulmanes era precisamente esto, era la misma idea, que para ellos era inconcebible que Jesús se hiciera hombre. Entonces él les cuenta una historia, y la historia es precisamente esta. Imagínate a un hombre que quiere que su mujer o su prometida o alguien con quien él quiere casarse sepa que él la ama tanto. La ama al nivel que le quiere proponer matrimonio. ¿Qué es lo que sería lógico pensar que este hombre va a enviar a uno de sus mejores amigos para expresar a esta mujer sus sentimientos? Y la respuesta lógica del musulmán fue no, pues no. Si él quiere mostrar verdadero amor, él tiene que ir él mismo. Entonces fue ahí donde David Platt atrapó al musulmán y le dijo, precisamente de este Dios es del que yo te estoy hablando. Que no envió a un simple mensajero, a un Mahoma, o a un simple ángel, o a un mero humano, sino que Él mismo vino a mostrarnos su declaración de amor. Este es el Dios que David Platt estaba presentando a este grupo de musulmanes. Y él pone una referencia que pudo ver una sonrisa en su rostro, como por primera vez considerando la posibilidad del Dios de la Biblia. Ese es el Dios que adoramos, iglesia. Un Dios así de grande. Un Dios que mostró su amor de esa magnitud. Que no envió a la más noble de sus criaturas a declararnos su amor. Sino que Él mismo, el amor encarnado, vino a este mundo. Ese es el Dios de los cristianos. Ese es el Dios que demanda que vivamos unas vidas llenas de devoción a su persona. Que estemos dispuestos a considerar todo como basura por tener el más grande de los tesoros, que es Él. Esa es en esta sección del texto, iglesia. Acabamos de leer precisamente esto, que para Dios nada es imposible. No era imposible que diera fertilidad a Elizabeth en el contexto, por eso inicia a los 6 meses, nuestro texto que leímos hoy, porque previamente otro ángel vino a Elizabeth, una mujer ya de edad avanzada, a darle las noticias de que iba a concebir un hijo en su vientre, refiriéndose a Juan el Bautista. Se la dio a través de su esposo esa revelación, Zacarías. Él no lo pudo creer. Y como consecuencia se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Entonces ya había esa declaración de que Dios iba a traer vida, iba a traer una atmósfera de poder producir la vida en el vientre de una que no había podido por tantos años tener hijos. Y esa simplemente era una declaración que precedía a un nacimiento aún más profundo, aún más imposible, donde ni siquiera se requirió de un hombre para concebir en el vientre de una virgen a un bebé.
Últimamente, la declaración del ángel sería elevada a la máxima potencia, iglesia, en la resurrección de Jesús. Cuando Dios, en el poder del Espíritu Santo que provocó la concepción en el vientre de María, iba en ese mismo poder a resucitar a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que obró en su nacimiento, obró en su resurrección. Y eso lo hace extraordinario y digno de toda adoración, digno de que le busquemos, de que nos rindamos. Jesús nació respaldado, iglesia, con la potestad de Dios, como dice el último énfasis de mi sermón. Él tenía ese respaldo, la potestad de la deidad, la autoridad de la deidad, el poder de la deidad. Era un hombre poco común, era un hombre peculiar, un hombre que las mismas personas de sus días decían: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Quién es este? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿Y su madre María y sus hermanos que están aquí con nosotros? ¿Quién es este que aún le habla a los vientos y a los mares y se detienen? ¿Quién es este que sana a los enfermos, que trae vista a los ciegos, que restaura los miembros de los cojos, de los mancos? No era un hombre común, no era un hombre ordinario. ¿Por qué? Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Él es la encarnación de lo posible. Y de la misma manera que Dios pudo resucitar a su Hijo de entre los muertos, así también hará con cada uno de sus hijos por adopción. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en el poder redentor de Dios, quien nos promete perdón de pecados, nos promete resurrección y vida eterna en Jesús. Ese mismo poder que obró al inicio de la creación para formar todas las cosas de la nada, ese mismo poder que concebió un bebé en el vientre de una virgen, ese mismo poder que se posó en Jesús por los 3 años que tuvo un ministerio en la tierra y que hizo grandes prodigios y milagros, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que ahora obra en los hijos de misericordia. Aquellos que hemos puesto fe y esperanza en este mensaje, en este bebé que se hizo hombre y que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y que trajo una salvación única, en donde vino a traer justificación, para declararnos justos, para declararnos inocentes a aquellos que éramos culpables, por no haber vivido la vida que se demandaba de nosotros, una vida en devoción total a Dios, una vida perfecta, usando todos los dones que Dios nos ha dado para gloria de su nombre. Si no hicimos lo contrario, nos alejamos de Él, nos escondimos de Dios, construimos nuestros propios reinos, hicimos según nuestra voluntad. Y eso es precisamente la salvación que necesitábamos. Salvarnos primero que nada de la ira de Dios, que está sobre todo aquel, lo vimos la semana pasada en el texto de Juan 3:36, que la ira de Dios está sobre todo aquel que no ha puesto su esperanza en este bebé, en este mensaje de este Salvador. Salvarnos de nosotros mismos, de creernos reyes, de creernos Dios, de creernos que la vida se trata de nosotros, de mis placeres, de mi voluntad, de mis asuntos. Salvarnos de la demanda de la ley que rompimos toda. Poner fe en la esperanza encarnada. Es lo único que se demanda de nosotros. Dios ya lo hizo todo. Escúchame esta mañana, si nunca habías escuchado con claridad la naturaleza de este bebé, y ahora que ya sabes cuáles son sus atributos, su esencia, cómo es divino, cómo es extraordinario, ahora tiene sentido, porque es que tienes que entregar tu vida a Él, clamar a salvación por Él, para que Él te salve de tus pecados,
de la ira justa que está sobre ti si no respondes en arrepentimiento y fe. No esperes a que sea demasiado tarde. Mira, en la semana nos enteramos que la persona que venía a recoger la basura murió. Y si tú lo hubieras conocido, era una persona grande, fuerte, se veía muy sano en general. Hasta uno podría pensar, si alguien se va a morir antes, voy a ser yo, porque él está en tanto contacto con microbios, con bacterias, que seguramente sus defensas se fortalecen, su cuerpo genera defensas que mi cuerpo tal vez aún no tiene. Pero él murió, y murió de la forma más extraña y más rápida. Le dio un paro, dejando a 2 cuates y a una bebé como de 5 años. ¿Te imaginas? Recuerdo el tiempo en el que tuvimos la oportunidad de compartirle el Evangelio, el mensaje de salvación y vida eterna. Y recuerdo muy bien aún las palabras de advertencia que le di al final cuando no veía ninguna respuesta, cuando no veía que fuera conmovido por la salvación que Dios ofrece en Jesús. Y las palabras fueron precisamente estas: no esperes a que sea demasiado tarde. No pienses que Dios necesariamente te va a dar el tiempo para arrepentirte de todos tus pecados. Yo no sé si al final del día Dios tuvo misericordia de él, porque el Evangelio le fue proclamado por la gracia de Dios. Lo más probable, y no es porque yo me quiera creer Dios, es que no confió en él, ni siquiera le dio tiempo. ¿A quién le da tiempo de considerar las verdades del Evangelio de salvación de Jesús cuando te da un paro? No quiero que sea tu historia esta mañana. Así que si aún no has venido a Cristo, si aún no has considerado a este bebé que nació en un pesebre, pero que era más grande que el mundo y que el pesebre, entonces ven a Él. Ven a sus pies. Confía en la provisión que Dios ha dado para que los hombres sean salvos. Escucha, en conclusión, las personas extraordinarias no existen. No cuando los comparamos con la medida de lo extraordinario. La realidad es que solo hay una persona que ha nacido y fue anunciada como fuera de lo ordinario. Aquel que fue concebido en el vientre de una virgen. Aquel que fue anunciado desde tiempos antiguos. Aquel con ADN divino. Aquel respaldado con la potestad de Dios. Es cuando creemos y entendemos esta verdad que podemos tener la postura correcta, la postura que tuvo María en versículo 38. Donde se humilló a sí misma, declarándose sierva y sometiéndose a la palabra de Dios. Mi oración esta mañana es esta: que esta Navidad y que el resto de tus días tengas la correcta perspectiva de quién es este Jesús, para que como María nos humillemos y obedezcamos la palabra. Porque solo Jesús es digno de nuestras devociones por el gran amor que nos mostró. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la cruz de tu Hijo. Gracias por su nacimiento extraordinario, que supera toda expectativa humana. Gracias por la esencia de ese ser, que era no solamente hombre, sino divino. Gracias porque el valor del pago que se tuvo que dar por la deuda en contra de mis pecados, Él lo cumplió. Y no solo de los míos, sino de todo aquel que cree en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Gracias por habernos amado de tal manera, Señor, que a pesar de que éramos tus enemigos, Cristo murió por nosotros. Gracias por el sacrificio de Él en la cruz. Gracias por su muerte. Gracias por su resurrección.
Gracias por la vida que Él ofrece a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Señor, yo ruego que si esta mañana hay alguien aquí que nunca había considerado la necesidad de este bebé extraordinario, que vivió una vida extraordinaria, que murió una muerte que no merecía y que resucitó de forma extraordinaria y que ahora está exaltado en su trono, esperando a aquellos que hemos de venir a Él, intercediendo por nuestros pecados. Padre, que tú le des la gracia a esta persona esta mañana de arrepentirse por sus pecados y venir a Jesús, solo a Jesús, no en sus fuerzas, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.